Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien el día de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. El día de hoy estamos empezando un nuevo capítulo, que es el capítulo 19. Así que gracias al Señor que nos permite poder seguir disfrutando de su palabra y a través de este evangelio de Mateo vamos conociendo más a nuestro Señor, de manera que eso nos ayuda a tener más luz para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos honrar a nuestro Señor, para que podamos ver cómo tratar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, que justamente hemos estado aprendiendo eso la semana pasada, en el capítulo 18. El capítulo 19 tiene algo importante, y es que está empezando a terminar su ministerio Jesús en la región del norte de Israel, que es en Galilea. Ahora poco a poco se va aproximando hacia Jerusalén para ahí poder morir y dar su vida por cada uno de nosotros. De manera que es una transición. Ahora está poco a poco, no está exactamente en Jerusalén, sino que ya está por las regiones de Judea, ya no está por Galilea, sino por ya llegando al sur, y está en la región más o menos de Perea. Es una región casi ya llegando a Judea. Entonces que vamos a aprender y vamos a ver acerca, el día de hoy, acerca del matrimonio, acerca del divorcio, porque lo bueno, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor de manera no temática, es decir, no separada, vamos a tener que sentirnos, aunque no queramos, vamos a tener que tocar, mejor dicho, esos temas que tal vez no lo tocaríamos si dependería de nosotros. Por eso es importante poder aprender y conocer y estudiar de principio a fin todo lo que el Señor nos dice. Y todo lo que el Señor nos dice siempre es aplicable para nosotros en cada área de nuestras vidas. La semana pasada hemos estado hablando acerca de la relación entre hermanos y ahora vamos a ver un poquito acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Así que no podemos saltarnos este capítulo 19, tenemos que aprender. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Capítulo 19 de Mateo, versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo. Dice, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, es decir, las palabras que pronunció en el capítulo 18, hablando de cómo debemos de perdonarnos, de cómo debemos de tratarnos, etc. Bueno, terminó estas palabras, dice, se alejó de Galilea, es decir, la región norte. Entonces ya no va a volver ahí. Según el relato, los demás evangelistas también nos hablan acerca de eso. Ya no va a volver más a Galilea, sino después de que Él resucite. De manera que ya se está despidiendo completamente Jesús de Galilea y dice, y fue a las regiones de Judea, es decir, más al sur, llegando a Jerusalén, al otro lado del río Jordán, del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Jesús ya está yendo, Jesús ya está llegando, ya está poco a poco aproximándose al final de su vida en esta tierra para poder cumplir la misión de poder dar su vida en rescate por muchos. De manera que Jesús ya está llegando a Perea, está llegando a Jerusalén, a Judea en este caso, y hay mucha gente que le sigue, como siempre le ha seguido en Galilea también. Ahora Jesús ya no está como que ocultándose. A partir de ahora Jesús ya no se va a ocultar. Jesús ya va a estar plenamente con la muchedumbre, con la gente como siempre ha estado. Y dice el texto que había mucha gente que le seguía, había multitudes, tal vez centenares o millares de personas que seguían a Jesús. Y Jesús, como tiene el corazón, siempre ha tenido y sigue teniendo un corazón compasivo, misericordioso. En este caso Jesús lo sanó, hizo que la gente pudiera venir y también pudiera sanarlo. Seguramente leprosos, paralíticos, ciegos, etc. Jesús lo sanó en ese mismo lugar. Pero como estaba cerca de la región de Jerusalén, vinieron los fariseos, porque los fariseos obviamente vivían ahí en Jerusalén. No se olviden que Jerusalén era como la ciudad intelectual de Israel, pero los de Galilea eran como un poco más pescadores, agricultores, como los de Jerusalén. La gente de Jerusalén siempre tomaban a los galileos como que poco intelectuales, como que gente que simplemente sirve para trabajar o se dedicaba al comercio nada más. Por eso es que algunos de los discípulos de Jesús decía, cuando conocieron al Señor de Galilea puede salir algo bueno. Bueno, los fariseos tenían un concepto completamente parecido a mucha gente de los galileos en este caso, y Jesús prácticamente venía de Galilea. Jesús era
de Nazaret, en esas regiones al norte. Creció allí, aunque nació en Belén. Pero vinieron los fariseos y hemos aprendido acerca de los fariseos, que era como una secta, un sector de maestros, de rabinos en muchos de los casos, que eran los separados, ¿no? Los que les gustaba, claro, meditar, obviamente en la ley, pero sobre todo de que ponían cargas que eran demasiado pesadas para las demás personas y exageraban. A veces sus tradiciones opacaban la ley de Dios. Vinieron estos fariseos, obviamente, no con una buena intención para darle la bienvenida a Jesús, no, sino dice el texto, versículo 3. Entonces vinieron a él, los fariseos, tentándole. Esa es la única razón que los fariseos se acercaron a Jesús, para tentarle, porque eso es lo que siempre han tratado de hacer. Algunos comentaristas opinan que tal vez los fariseos tenían celos de Jesús, porque lamentablemente la gente ya estaba escuchando más a Jesús que a los fariseos. Entonces tal vez tenían temor de poder perder tal vez el aprecio, el respeto de la gente, que ya estaba cansándose en esa época también. Pero sobre todo porque Jesús estaba ya no actuando en función a la tradición de estos fariseos y escribas, sino que estaba yendo mucho más profundo y estaba hablando con autoridad. Y no estaba dejando la ley del Señor, sino que estaba cumpliendo la ley del Señor. Miren con qué tentación le vinieron, con qué trampa quisieron atrapar a Jesús. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito, es decir, le es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito, Jesús? Le querían poner una trampa porque en esta época había una controversia, ¿no? Había una polémica. Si se podía o no repudiar a la mujer de uno, a su esposa en este caso, por cualquier causa. En este caso había dos escuelas. Habían dos escuelas rabínicas. Había un sector que opinaba que era un poquito más conservador. Su líder en ese caso era un rabino llamado Shammai, que era conservadores, que en función a este texto, porque este texto básicamente los fariseos lo sacan de Deuteronomio, capítulo 24, que habla acerca de que es posible por cualquier cosa indecente. Dice, a ver, vamos un ratito, el capítulo 24 de Deuteronomio, para no equivocarnos, porque últimamente me estoy equivocando mucho. Bien, dice capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esa era la palabra en cuestión, se discutía. ¿Qué significa alguna cosa indecente? Dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La pregunta y la discusión entre estas dos escuelas rabínicas, por un lado estaba un rabino llamado Shammai, que era más conservador, que decía que lo que quería decir en este texto, esta cosa indecente, solamente se refería al tema moral. Es decir, si esta mujer le era infiel a su marido, nada más, por nada más. Pero había otra escuela a la cabeza de un rabino llamado Hillel, que eran un poquito más liberales. Y esta escuela de pensamiento decía que este texto significaba que cualquier mujer, o mejor dicho, cualquier hombre que viera que su mujer tal vez hacía quemar el arroz, y eso al hombre no le gustaba, entonces podía, porque eso también obviamente no le agradaba, era algo que seguramente el hombre no soportaba, y por el hecho de que tal vez queme el arroz, queme la comida, o que tal vez hable muy fuerte, o no le guste cómo hable también su mujer, ya era suficiente motivo para poder divorciarse, repudiarla en este caso. Entonces había esas dos escuelas, ¿no? Una más conservadora y otra un poquito más liberal. No un poco, muy liberal también en este caso. Entonces había esa discusión y con esa trampa vinieron a Jesús para decirle, Señor, a ver, ¿tú qué dices? ¿Es lícito? ¿Es lícito? ¿Es correcto? ¿Le es permitido al hombre divorciarse de su mujer en ese caso por cualquier causa?
Ahora Jesús no entra y no pisa el palito como siempre, porque Jesús es sabio, es inteligente y siempre les cayó la boca a estos fariseos. Pero aquí Jesús no entra en la discusión de ellos, sino que se va más a fondo. Hablando del tema del matrimonio, Jesús no solamente se va a Deuteronomio capítulo 24, sino Jesús se va más atrás, que es a la fundación del matrimonio, en Génesis capítulo 1, versículo 27, capítulo 2 de Génesis también, versículo 24, que habla acerca de la institución del matrimonio. Entonces Jesús se va ahí, eso es lo que le dice, versículo 4. Él le respondió, es decir, Jesús, estamos en Mateo 19, versículo 4, dice, Él le respondió, Jesús le respondió y les dijo, ¿no habéis leído? Les dice a los fariseos, se supone que los fariseos eran los que más leían, pero Jesús, como siempre, les dice, a ver, fariseos, ¿no han leído lo que dice o lo que los hizo al principio? Varón y hembra los hizo, hombre y mujer. Y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre. Entonces, generalmente el hombre es el que tiene que hacer eso. El hombre es el que tiene que iniciar, por eso es la cabeza del hogar. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Esa unión implica muchas cosas, que vamos a ver un poquito más adelante. Y los dos serán una sola carne. Los dos, marido y mujer, hombre y mujer, cuando se casan, será una sola carne. Versículo 6. Así que, por todo eso, por la institución, porque Dios los creó de esa manera, esta es la respuesta. Jesús dice, así que no son ya más dos. No son ya más dos, sino una sola carne. Entonces, eso es lo que Jesús está mostrando. Le está diciendo, son una sola carne, por tanto, y esta es la respuesta a los fariseos, lo que Dios unió o lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la respuesta. Jesús sabía, los profetas o los fariseos también sabían, que Jesús repudia, odia el divorcio. El Señor es algo que no está permitido, odia el divorcio. Decían algunos rabinos que cuando alguien se divorciaba, algún judío se divorciaba, caían lágrimas en el altar del templo. Era triste. Era como que algo se está rompiendo. De manera que Jesús está yendo más a fondo. No está yendo solamente a lo que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 24, sino que está yendo mucho más al fondo, la fundación del matrimonio. Y está diciendo que Dios creó al hombre y a la mujer justamente para que se unieran. Y los creó de tal manera que tengan una unión, que se complementen y que ya no sean dos, sino sean una sola carne. Una sola carne, porque hay una unión completamente fundamental. Es una unión que implica muchas cosas. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar acerca del matrimonio. El matrimonio es algo que Dios ha instituido, ¿no? No es que lo creó la sociedad o que por la evolución del hombre, no. El matrimonio es un mandato del Señor. Y Dios los bendijo, les dijo fructificar, fructifiquen. Los judíos tenían en alta estima el matrimonio, siempre buscaban, los padres, sobre todo en esta época, se encargaban de que su hijo o su hija puedan ya a los 20 años, temprana edad, antes incluso de los 20 años, ya podían formar una familia, de manera que el hombre, para cuando se casa, preparaba su casa y buscaba la manera de poder ser independiente, porque el hombre, como es el líder, tiene que buscar un lugar, de manera que cuando ya se casen, una vez casados, traiga a su mujer a su casa y puedan vivir en la casa, separándose del padre y de la madre, para que se puedan unir y puedan formar una familia. Y Dios bendice el matrimonio. Pero es interesante cómo el Señor vuelve ahí, porque les está diciendo que la unión entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, es tan pero tan profunda que Dios la ha unido y no tiene por qué el hombre separar. No tiene por qué el hombre separar. Hay una unión. Eso es lo que me sorprendió. Decía Hendrickson en su comentario acerca de este versículo. Decía él algo muy importante y muy cierto. Cuando un hombre y una mujer se juntan, se unen
en el matrimonio no solamente es una unión sexual o una unión física, sino que también es una unión emocional. Hay una unión, no solamente emocional, una unión moral de sus valores, también se une. Hay una unión intelectual. Queramos o no, es verdad, hay una unión intelectual, pero también, sobre todo, hay una unión espiritual. Hay una unión espiritual. De manera que las emociones del esposo y de la esposa se unen. El grado intelectual incluso del hombre y la mujer también se unen. Y sobre todo, su estado espiritual entre el esposo y la esposa también empiezan a unirse. Hay una unión. Por eso, de verdad, es algo tan importante, tan cierto, en un sentido tal vez tan misterioso, que no sabemos cómo se da. Pero es cierto, cuando un hombre y una mujer en el matrimonio, no solamente es una unión física, implican todas esas cosas, implica lo intelectual, implica lo moral, implica lo espiritual. Por eso Pablo decía, no se unan en yugo desigual, porque no solamente se van a unir físicamente, sexualmente, cuando uno empieza a unirse con un yugo desigual, todas las emociones de ese yugo desigual, todos sus valores, sus pensamientos, su intelectualidad, incluso el estado espiritual de esa persona te va a influir a ti. Porque no es una unión física. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado. Demasiado cuidado. Bueno, los que están solteros, que más adelante vamos a hablar acerca de eso también. Los que todavía no se han casado, los que todavía no nos hemos casado, creo que hay que tener mucho cuidado, pensar bien. Porque uno piensa que solamente va a tener una unión física y el mundo piensa que eso es todo. No, es una unión espiritual, es una unión moral, es una unión intelectual incluso. Así que yo creo que el Señor está tratando de decir aquí es, fíjense que cuando una esposa y un esposo se unen, hay una unión tal, que son de verdad una sola carne. Que lo que hace uno le va a afectar a la otra persona, a su cónyuge en este caso. Y lo que hace este cónyuge también le va a afectar directamente al esposo en este caso, o a la esposa, a su pareja, a su esposo, a su marido o a su esposa. Jesús está yendo a Génesis. Él dice, lo que Dios ha juntado no tiene por qué separarlo el hombre. Y más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero sí el día de mañana, vamos a aprender que los fariseos estaban buscando una salida. ¿Para qué? Para poder divorciarse. Y vamos a ver por qué esta razón, por qué estaban buscando una razón para poder divorciarse. Y el día de mañana vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Se puede divorciar un matrimonio, sobre todo cristiano? ¿Será que se puede divorciar? ¿No se puede divorciar? ¿En qué caso se puede divorciar? Porque hay diferentes opiniones. Incluso en esta época hay diferentes pastores, de verdad muy estudiosos, muy respetados, que tienen diferencia de posiciones incluso en este texto. Así que el día de mañana vamos a ver con mucho más detenimiento acerca de eso. Pero antes de terminar el día de hoy, como siempre, quisiera que podamos por lo menos pensar en dos cosas acerca de lo que hemos aprendido. En primer lugar, el que no está verdaderamente comprometido, siempre, hermanos, siempre buscará la rajadura en la pared. Eso es verdad. O sea, una persona que no está comprometida completamente siempre va a buscar el más mínimo error para decir, yo sabía que estaba mal y desecha, ¿no? lo que tal vez estaba queriendo obtener. Cuando uno no se compromete, que la otra persona comete un error es suficiente para que diga, bueno, ya no. Lo siento. Yo estaba buscando otra cosa. Pero, hermanos míos, los pastores, muchos pastores, hermanos mayores que siempre repiten lo mismo. Nunca va a haber una persona perfecta. No hay una persona que tenga todas las virtudes,
que tengan todos los dones, lo que uno quisiera. No, no hay. No hay. Todos somos pecadores, somos personas. Nosotros que conocemos al Señor somos pecadores perdonados, pero igual seguimos pecando, seguimos fallando, seguimos perfeccionándonos. Cuando una persona no está completamente comprometida, siempre va a buscar el menor error para deshacerse de ese compromiso. Entonces en el matrimonio es lo mismo, porque antes del matrimonio esa misma persona seguramente vivía así, como no se comprometía, entonces cualquier error, cualquier cosa que le haga, no sé si tal vez tenía que hacer un trabajo en el grupo y de repente como no es comprometido, cualquier cosa que le haga ya era suficiente para que se salga de ese grupo. En el trabajo también tal vez le han tratado mal el jefe, entonces cualquier cosita que le vaya mal deja porque está buscando el menor error. Pero cuando una persona está completamente comprometida, yo sé que me van a fallar. Esa persona sabe que la otra persona no es perfecta, no es perfecta. Sabe que va a tener sus errores, sabe que va a tener sus debilidades, pero esa persona está comprometida porque se ha comprometido. En el caso del matrimonio, ante Dios, le ha dicho, no importa, hasta la muerte, Señor. Yo sé que es pecadora, es mi esposa, o mi esposo es pecador. Sé que va a cometer muchos errores. Sé que ya no va a ser tal vez como cuando era joven. Todos vamos a envejecer. Tal vez cuando en el matrimonio uno se conoce de verdad. Hay cosas que tal vez en el noviazgo la pareja o el esposo, en este caso y la esposa, no mostraron en el noviazgo, pero ahora en el matrimonio lo va a mostrar tal como es. Pero cuando una persona está comprometida, el divorcio nunca va a ser una opción. El separarse no va a ser una opción. Va a buscar otras cosas. Yo recordaba, no me acuerdo quién decía, pero o si lo he leído en algún libro, pero que los matrimonios de antes, siempre cuando algo se rompía, trataban de arreglarlo, decía, hablando de la gente de antes, ¿no? Que siempre cuando algo se rompía, trataban de arreglarlo, de solucionarlo. Pero hoy en día, nosotros, esta nueva generación, cuando algo se rompe, ¿qué hacemos? Lo desechamos y compramos algo. Todo ya es desechable. Todo es desechable, pero antes no. Y eso muestra cómo también cómo eran los matrimonios. Que a pesar de los problemas, a pesar de las diferencias, no estamos hablando de diferencias fundamentales, que es el tema espiritual y todo eso, sino diferencias tal vez, no sé, que tal vez hay cosas que hay gustos, hay algunas cositas que tal vez no siempre nos va a agradar de la otra persona, pero cuando ven esos errores, las personas de antes y nosotros también como cristianos, si estamos verdaderamente comprometidos, vamos a estar dispuestos a poder solucionar, a ayudar a solucionar eso y no alejarnos en el primer error que cometa nuestro cónyuge, el esposo o la esposa. Eso ayuda a que podamos vivir comprometidos no solamente en el matrimonio, sino también en cualquier otro ámbito, ya sea en el trabajo, vamos a hacer igual, nos vamos a comprometer, aunque tal vez no siempre la gente responda como nosotros quisiéramos que responda, igual vamos a estar ahí porque nos hemos comprometido. De igual manera en el trabajo, de igual manera en el colegio, en la universidad, en todo lo que hagamos. Cuando una persona verdaderamente está comprometida, no va a buscar el menor error. Sabe que van a cometer errores, pero a pesar de eso va a estar firme porque se ha comprometido. Va a hacer honor a su palabra. En segundo lugar, como el matrimonio no es simplemente la unión, como hemos aprendido, no es simplemente la unión física, sexual, sino también es una unión espiritual, es una unión moral. Hablando de lo moral, habla acerca de los valores que esa persona tiene y sobre todo, y no sobre todo, pero también implica lo intelectual, lo intelectual. Entonces eso también se une. Entonces, como sabemos que es una unión que implica todas esas cosas, tengamos cuenta dos cosas. Primero, pensemos bien, los que no se han casado todavía, piensen muy bien con quién se van a casar, con quién nos vamos a casar. Porque si ya sabes que no solamente es una unión sexual y no es vivir como en un campamento en unos cuantos días nada más con esa persona, porque vas a vivir el resto de tu vida y vas a saber que lo que la otra persona, sus valores, su intelectualidad y sobre todo su espiritualidad también te va a afectar a ti. Así que piensa bien con quién te vas a casar. Porque todas esas cosas van a venir a ti y vas a tener que lidiar con todas esas cosas.
Así que Pablo, Jesús, no solamente Pablo, sino siempre en la iglesia, nos recomendaron por nuestro bien que tengamos cuidado con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida. Porque todas esas cosas van a llegar a nosotros, lo intelectual, lo moral, lo espiritual, van a afectarnos a nosotros. Y si la otra persona ni siquiera es regenerada, es decir, ni siquiera el Señor ha cambiado su corazón, ni siquiera tiene los mismos valores que tú, tal vez en el tema intelectual, tal vez ni siquiera tiene las ganas de aprender, de estudiar, pero tú sí quieres, entonces te va a afectar, aunque parezca que no, pero de verdad te afecta. En el matrimonio se vuelve algo fundamental y puedes empezar a despreciar porque no quiere aprender como tú, o puede pasar muchas otras cosas. Así que piensa bien, jovencita, jovencito, hermano o hermana, piensa bien con quién vas a pasar el resto de tu vida, porque todo lo que esa persona tenga te va a afectar a ti. Y en segundo lugar, para los que ya están casados, su estado físico, hermano mío, es verdad, su estado físico, pero no solamente su estado físico, sino también su estado moral, su estado intelectual y sobre todo su estado espiritual va a afectar a su cónyuge como un ojo dañado afecta todo el cuerpo. Cuando un ojo tal vez no ve bien, ¿no? Cuando uno de repente no se le tiene algo en el ojo y de repente ya no ve bien, tal vez algún problema, ya no está viendo bien, no solamente le está afectando al ojo, hablando de nuestro cuerpo, sino que también le va a afectar a nuestros pies, porque no vamos a saber por dónde ir, de manera que puede que nos tropecemos y nos quebremos tal vez un pie, también nuestras manos, donde quiera que andemos. ¿Se dan cuenta la importancia de que un solo miembro de nuestro cuerpo afecta casi a todo? Bueno, así afecta el esposo o la esposa a su cónyuge. Así de importante, así de peligroso en un sentido. Es cuando una persona, cuando el esposo o la esposa no está creciendo en el tema espiritual sobre todo, y en el tema emocional, en el tema moral, en el tema intelectual también, y en el tema físico de igual manera, pero sobre todo en el tema espiritual, cuando una persona no está creciendo, no se está nutriendo, eso va a afectar a su esposa, a su esposo en este caso. Así que es responsabilidad de cada uno cuidar del otro. Es responsabilidad de cada uno. Y el poder crecer uno mismo, no esperar que la otra persona crezca para que uno recién crezca, no, sino que uno pueda comprometerse y decir, yo sé que lo que yo hago y lo que yo voy a empezar a crecer va a afectar a mi esposo o a mi esposa, de manera que yo voy a esforzarme, voy a crecer más, porque a medida que yo voy creciendo, positivamente va a afectar a mi esposa o a mi esposo. Entonces necesitamos entender que cualquier cosa que nosotros hagamos va a afectar. No somos ya, un matrimonio ya no son dos personas independientes, son una sola carne. Lo que uno haga va a afectar al otro directamente. Pero sobre todo, creo que el peso más grande es del hombre. Es del hombre. A Paul Washer, ayer estaba escuchando uno de sus mensajes hablando del matrimonio justamente, y él decía algo muy importante. El hombre, como cabeza del hogar, es el que más tiene que leer, es el que más tiene que orar, es el que más tiene que esforzarse, más que su esposa. Entonces, por eso, no es fácil ser cabeza del hogar. Y como no es fácil ser cabeza del hogar, porque tiene que hacer todas esas cosas, la mujer tiene que aprender a poder ayudar a su esposo, porque no es fácil. De manera que la mujer, en vez de ser algo que estar cargando, tiene que ser una ayuda para que el hombre pueda liderar de la mejor manera. De manera que el uno se cuida al otro, la esposa cuida al esposo, el esposo cuida a la esposa, cada uno en el lugar donde Dios nos ha puesto, bíblicamente hablando, de manera que nos podamos complementar, se puedan complementar y puedan hacer lo que el Señor manda, como dice en Efesios, hacer lo que el esposo tiene que hacer con la esposa, es santificarla, hacer que cada día se parezca más a Cristo,
más santa, más pura, la esposa de la misma manera con su esposo, porque también es hermano, si somos cristianos, si son cristianos, también es su hermano en Cristo. Así que tenemos la misma responsabilidad, tienen la misma responsabilidad el uno con el otro. Así que hermanos, el matrimonio es algo serio, que creo que necesita mucho discernimiento. Para los que todavía no se han casado, démonos cuenta de todo lo que implica la unión en el matrimonio. Y los que están casados, cuídense, o los que están por casarse también, cuiden mucho su vida espiritual, su vida intelectual, su estado moral, su estado físico también, que es importante. Entonces, porque todo eso va a afectar, sea negativamente o positivamente, a mi esposo, a mi esposa, o a mi futura esposo, o a su futura esposa, también, a su cónyuge en este caso. Que Dios los bendiga. El día de mañana vamos a estar aprendiendo acerca del divorcio. Vamos a ver algunas perspectivas, algunas visiones, pero sobre todo lo que el Señor dice, más allá de lo que muchas otras personas dicen. Vamos a tratar de la importancia del matrimonio, porque eso es lo más importante. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que también el Señor habla acerca de este tema. Que Dios los bendiga, hermanos míos, cuídense mucho y el día de mañana, Dios mediante, continuaremos en este capítulo 19 de Mateo. Bendiciones.